Les saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas con la dulce paz del Señor, quien les habla, hermano Fabián Núñez. Quiero compartir nada más una corta y breve meditación de un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8 y el versículo 26. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 8 y el versículo 26 nos narra la palabra del Señor de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que él leía al profeta Isaías. Entonces, hablándole, le dijo: ¿pero entiendes, amigo, lo que lees? Él contestó: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él en el carro. El pasaje de la Escritura que el etíope leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, pues así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me expliques, que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces mandó a parar el carro. Ambos descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y luego Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Amén a la palabra del Señor. Qué importante pasaje donde vemos cuando Dios usa la vida de Felipe, quien estaba sirviendo al Señor, y sobre todo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso fue transportado en el Espíritu y fue donde Dios lo coloca delante de un etíope. Bien, ¿qué significa la palabra etíope? Sabemos que Etiopía era uno de los grandes reinos de África, mencionado en el Antiguo Testamento. Este se encontraba al sur de Egipto, sobre el río Nilo, en las cataratas de Senye. Lo limitaban el Mar Rojo y también el Océano Índico. Al sur, las regiones del Nilo azul y blanco, y al oeste Libia y lo demás desierto. Pero ¿quién era justamente este hombre que aquí la Biblia lo menciona? Este hombre era un tesorero de la reina de Candace. Y este hombre nos hace suponer que en aquel país había judíos de nacimiento, o por la religión, quienes habían persuadido a aceptar su fe. El Evangelio tomó auge a partir del siglo IV aproximadamente, cuando se tradujo la Biblia del griego a la antigua Roma. Entonces, este hombre era alguien importante, era el tesorero, ¿sí? Acá bien la Biblia lo menciona, y nos dice que este hombre era eunuco, funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pero él, teniendo en sus manos una carta de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, un pergamino podríamos decir, se encontró con el pasaje del profeta Isaías, y leyendo una y otra vez mientras
iba en su carro, no lograba comprender, no lograba entender las Escrituras. Pero Dios usó un varón, Dios usó a Felipe, una persona llena del Espíritu Santo y guiada por Dios, una persona que vivía en consagración para Dios, alguien que amaba a Jesucristo y oía la voz de Dios. Él fue usado por Dios para que este hombre etíope, eunuco, comprendiese las Sagradas Escrituras y para que entendiera que era necesario aceptar a Cristo como Salvador y que había que bautizarse para perdón de pecados. Fue por eso que él, al ver cerca agua en el camino, preguntó si podía bautizarse, si podía Felipe hacer este trabajo de fe, este trabajo de confesión, este trabajo de negar al mundo y seguir a Cristo, como muchos de nosotros en algún momento lo hemos hecho. Luego que él aceptó a Jesús y fue bautizado, su vida cambió, porque dice que más allá de que Dios, a través del Espíritu Santo, quitó a Felipe de su vista, de su lado, el eunuco subió a su carro y se fue gozoso. ¿Por qué? Porque había entendido las Escrituras, porque había escuchado a un siervo de Dios que le habló claramente, porque había sido bautizado en las aguas y porque había aceptado a Jesús de Nazaret. Por eso, joven, jovencita, hermano, hermana, usted es una herramienta en las manos de Dios. Usted tiene que siempre estar en comunión con Dios y con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la santidad, a través de amar a Dios, amar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van a conocer este glorioso evangelio de arrepentimiento, de perdón de pecado, este evangelio de salvación a través de usted. Sí, a través de usted, joven, jovencita, hermano, hermana, a través de usted Dios quiere usarle para la honra y la gloria de su nombre. Por eso, déjese usar en las manos de Dios. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito y Dios tiene planes gloriosos y maravillosos con cada uno de nosotros. Por eso debemos dejarnos guiar por Dios y por su Espíritu Santo y dejar que Dios use en nuestra vida su divina voluntad. Usted no es poca cosa, usted es un vaso escogido en las manos de Dios, una herramienta. Te animo a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te animo a que hables este glorioso evangelio de Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo perdona. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Y solo en Él y a través de Él seremos salvos. Así que estas son mis palabras y me despido con la paz del Señor, deseando de que sea de bendición para todos ustedes. Y les animo a confiar en el Señor y a servirle con gozo y con alegría, porque para esto Dios nos llamó, para que seamos de bendición y para bendición. Amén. Quien se despide, el hermano Fabián Núñez, y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.